escucharte hablar. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hace ratito nuestro hermano Llamas me venía platicando, porque yo casi no le platico, pero él me venía platicando de cuántas naciones, cuántas ciudades tienen prohibido que hables del Evangelio. Tienen prohibido que seas o que tengas alguna religión, por así decirlo. Nosotros hoy tenemos libertad para alabarle. Nosotros hoy tenemos libertad para exaltar su nombre. Amén. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿qué pasaría si a usted, póngase a pensar en esto, qué pasaría si a usted le prohibieran hablar de la palabra de Dios? ¿Qué haría con ese tiempo que le sobra? Si le sobra tiempo, si está hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos sí están hablando de la palabra de Dios? ¿Qué haría usted si le prohibieran orar? Que no pudiera orar. ¿Qué haría usted con el tiempo disponible? Pero, ¿a qué voy? A que muchos de nosotros quizás ni estemos orando. Quizás nos daría igual. No pensaríamos ni en qué íbamos a ocupar ese tiempo disponible, porque no estamos orando. Entonces es necesario que tú y yo busquemos a Dios. Como lo decíamos ahorita en el canto, quiero escuchar tu dulce voz. Pero si no lo buscamos, nunca la vamos a escuchar, nunca nos va a poder responder. Si no estudiamos su palabra, no nos va a hablar. Así es que hay que buscarlo en intimidad, hay que buscarlo en desearlo, desear su palabra como niños recién nacidos. Amén. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano. Pongamos y Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en la palabra del Señor después de esta reflexión, porque sí, a muchos les daría igual que dijeran, ya no puedes ir a la iglesia. Ya no iba de todas formas. Entonces, vamos a seguir en el libro de Samuel. Recuerde que Samuel lo estamos viendo como un libro. ¿Sí? Nosotros tenemos dos, primero y segundo de Samuel, pero recuerden que en el original es uno solo, entonces lo estamos viendo como uno solo. Ya hemos visto a Cristo, hemos visto su trabajo, su obra en la vida de Ana, y ya lo vimos también en un reflejo en la vida de Samuel. O en lo que usted conoce así de la Biblia, que ha oído, que ha escuchado, que ha estudiado, ¿qué otro tipo persona de Cristo hay en este contexto? Ya vimos Ana y Samuel en el de David, ¿sí? Pues es como que el más obvio, ¿no? Y si no lo conocemos, entonces examinemos lo que te decía nuestro pastor, que estamos leyendo y si es que estamos leyendo, ¿no? Porque a Jesús le decían Jesús, hijo de David, no le decían hijo de Moisés, hijo de Abraham, le decían hijo de David. Porque esto, pues obviamente cumplía con la profecía y cumplía con lo que Dios había prometido a David. Los judíos conocían muy bien la vida de David, conocían muy bien lo que Dios hizo a través de David y conocían muy bien el pacto que Dios había hecho con David. Y ellos sabían que del linaje de David
iba a venir el Mesías. Entonces ellos eran muy conscientes de eso. Recuerden, los judíos, al menos en la época de Jesús, ahorita no sé qué tanto, pero en la época de Jesús conocían muy bien no solo su cultura, sino conocían su historia y conocían, podríamos decirlo así, su religión. Lo conocían muy bien al derecho y al revés. Nadie les podía decir otra cosa diferente porque ellos lo conocían. Entonces, David es un reflejo de Cristo y hoy vamos a ver el rey que Dios escogió, ¿sí? Que es pues básicamente la vida de David como un tipo de Cristo, ¿sí? Pero el título le puse el rey que Dios escogió porque en esto es donde voy a centrar el mensaje, el rey que Dios escogió. ¿Por qué le puse este título? Porque recuerden, estamos en la época de los jueces. Samuel es el último juez. Samuel ya está viejito, ya está charcheando. Entonces los líderes de Israel le dicen, ¿sabes qué? Tus hijos no andan en tus caminos. Tus hijos no se comportan como tú, no son como tú. Entonces no queremos que ellos nos juzguen. Por lo tanto, le dicen a Samuel, levántanos y haznos un rey. Eso está ahí en Primera de Samuel 8:5. Primera de Samuel 8:5. Recuerden, vamos a ver primero y segundo. Entonces, para que no se pierdan. Pero ahí en Primera de Samuel voy a brincar algunos versículos. Primero de Samuel dice 8:5. Le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Le piden, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Hasta ahí, podríamos decirlo, no iban tan mal, ¿no? Haznos un rey. El problema es lo que piden después. ¿Cómo tienen todas las naciones? Es decir, no nos pongas un rey como Jehová, como Dios quiera, como el Señor mande, un rey, pues ahora sí que sea Dios gobernando a través de él. No, ellos decían, danos un rey como las demás naciones lo tienen, que Él nos juzgue, que Él nos rija. Entonces, versículo 9, Dios le dice a Samuel, porque Samuel va y le dice al Señor, Señor, ¿cómo ves? O sea, lo que piden, ¿no? Dios le dice a Samuel, ahora pues escucha su voz. Es decir, hazles caso. Pero dice, protesta solemnemente contra ellos. Es decir, exhórtales de una manera tranquila, porque Samuel era conocido por ser muy impetuoso, ¿no? Pues les digo, degolló a un rey sin misericordia. Entonces dice, protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y Samuel les dice a ellos, ¿saben qué? El rey se va a aprovechar de ustedes, les va a pedir varones de guerra, les va a pedir sus mujeres, les va a pedir tierras, les va a pedir tributo, les va a pedir un montón de cosas que ahorita no tienen. Les empieza a mostrar la realidad de tener un rey, como las demás naciones, ¿no? Pero recuerden la dureza del corazón del hombre, que aunque te muestra las consecuencias, la realidad del pecado es como que no me importa. No, oye, no te vayas por ese camino, porque está esto y aquello y lo otro, no me importa, yo sé lo que quiero. Que te dicen, no, vente por acá, haz esto o no hagas aquello, o si haces tal cosa te va a ir así y puedes correr el riesgo de eso. No me importa. Pero Dios en su misericordia le dice en el versículo 18, y clamarán aquel día, cuando se den cuenta de todo eso, dice, clamarán aquel día a causa de su rey, que os sabréis, ¿qué dice? Elegido. Ponga atención en esto, porque vemos en Saúl que Dios le dice a Samuel, ve y unge a Saúl de la tribu de Benjamín. Entonces parece como que es Dios quien escoge a este rey, pero aquí vemos que Dios les está diciendo a ellos, ustedes van a clamar por el rey que ustedes han elegido. ¿Ok? ¿Y qué dice? Que Jehová va a decir, sí, vengan mis niños, yo los consuelo. ¿Qué es lo que dice? Siguiente versículo. Así ya no está. ¿Más qué? ¿Más Jehová qué? O sea, Jehová dice, me lavo las manos. Vea, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque nuestra dureza, nuestra incredulidad es tan fuerte contra Dios que a veces no nos damos cuenta que cuando Dios nos dice, haz lo que tú quieras, nada más no vengas a mí llorando,
en pocas palabras, pensamos que es como que, ay, Dios me ama y me deja hacer esto. Sí, como me dio permiso. A otros no, pero a mí sí me dio permiso, ¿no? Y a veces sentimos que cuando Dios nos permite que pasen ciertas cosas y que hagamos ciertas cosas, es como que, entonces Dios sí me bendice, entonces Dios sí me ama, no pasa nada, ¿no? No voy al culto, no ofrendo, no oro, no leo la Biblia, no llego temprano, me importa un comino los hermanos, no tengo comunión, no me esfuerzo en la palabra, no persevero, todo lo bueno que ya sabemos hacer, ¿no? No hago nada de eso y veo que mi vida va bien. Y entonces uno dice, pues entonces estoy bien. Pero no nos damos cuenta porque es por la dureza de nuestro corazón que Dios dice, pues síguele, síguele. Nada más que en aquel día Jehová no te va a responder. Y luego venimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? Padre, ¿por qué si yo soy tu hijo que tanto te ama? ¿Por qué me vienen estas tragedias? ¿Por qué Coppel me viene a embargar? ¿Por qué mi hijo o mi hija se metió en tal problema o está en la drogadicción o está en la cárcel? ¿O por qué yo caí en esta situación de adulterio, de fornicación, lo que sea? ¿Por qué, Señor, no? Y Dios, pues es que yo te advertí desde un principio, tú te fuiste por ese camino, ¿no? Por eso Dios le dice, yo no te voy a responder en aquel día, porque es tu decisión. Por eso tengamos mucho cuidado, porque Dios no está escondido. Si nosotros le buscamos a Dios en verdad, Él nos va a responder y nos va a decir, ve por aquí. Pero como a veces tenemos ya en nuestro corazón tan marcado el yo quiero, el yo deseo, el yo anhelo, el yo necesito, cosas que realmente no son necesarias, pero yo las necesito para mí, Dios dice, pues bueno, yo ya te advertí, pero si tú sigues, yo no te voy a responder por eso, porque son las consecuencias a causa de tu decisión. ¿Qué dice? Versículo 19, pero el pueblo fue sabio y escuchó al Señor. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo otra vez, no, a lo que Dios dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Y qué? Seremos como las demás naciones. Seremos como las demás naciones. Les digo, el problema no era tanto el hecho de decir queremos un rey. No era tanto. El problema mayor es que un rey como las demás naciones, queremos ser como las demás naciones, queremos reinar y que vean nuestro reinado como las demás naciones, cuando el reino de Dios era mucho mejor. Tenían a Dios mismo sobre ellos como rey, pero no quisieron. Entonces, ¿qué pasó? Ya conocemos la historia. Uy, ¿qué haciendo empezando aquí? Llegó Saúl, el rey Saúl, que hizo y deshizo un montón de cosas, ¿no? Que llevó al pueblo a maldición, que hizo de cierta forma que se perdiera el arca del Señor, porque, o sea, hizo un montón de cosas, ¿no? Entonces, a él nunca le importó, nunca procuró la presencia del Señor, nunca procuró la sabiduría del Señor, nunca procuró nada. David, en el momento en que es rey, dice, yo quiero traer el arca de Dios. Salomón, en el momento en que es rey, dice, Señor, dame sabiduría. Pero a Saúl no le importaba nada de esto. Él, llegando a ser rey, de pronto se vio ya en el poder y dijo, pues yo soy. Y de aquí nadie me quita. Y de aquí nadie me mueve. Pero Dios le dijo, tu reino ha sido quitado de ti. Y Dios ya se ha buscado a otro rey. Entonces vemos que el primer rey, Saúl, que sí, Dios le dijo a Samuel, ve y busca a tal hombre, lo vas a ver, de la tribu de Benjamín. Parece como que realmente Dios lo escogió, pero no, Dios estaba respondiendo a lo que el pueblo pidió. El pueblo dijo, queremos un rey como las demás naciones, ahí lo tienes, es Saúl. Queremos un rey que nos reine como las demás naciones, ahí lo tienes. Entonces, ¿qué pasó? Pues Saúl fue el rey que ellos quisieron. Fue el rey que ellos desearon. Que le fue mal a Israel en ese tiempo.
que incluso hizo cosas que, vamos, ahí lo puede leer para que lea la Biblia, pero hizo muchas cosas. No fue el peor rey de Israel, hay otros peores, ¿no? Pero vemos que en esta consecuencia Dios les muestra, les dice, ese es el rey que quisieron y van a morir por ese rey y van a servir a ese rey, aunque no quieran, porque ustedes ya lo escogieron. ¿Qué pasa? Que cuando Saúl desobedece, cuando Saúl hace todo lo malo, cuando no agrada a Dios, entonces Dios dice, bueno, ahora en la misericordia de Dios, porque no era ni siquiera que el pueblo hubiera clamado por otro rey. En la misericordia de Dios, Dios envió su propio rey. Dios escogió ya su propio rey. No le preguntó ni a Samuel, ni al pueblo, ni a nadie. Dios no consultó, ni hizo una junta, no fue a ver a los líderes y dijo, a ver, ¿a quién ponemos de rey? No. Solito Dios le dijo a Samuel, hoy tu reino ha sido quitado y se ha dado a otro. Ya. Y Dios ya lo tenía preparado. Y nadie le preguntó quién era. Nadie le dijo a Dios quién va a ser. Él ya lo había escogido. Un rey que conocemos conforme al corazón de Dios, que es el rey David. Ahora, vamos a ver en David este reflejo del rey que Dios escogió. No lo que el pueblo que quiso, sino lo que Dios quiso. Pero veamos, David es un reflejo de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Si Dios no hubiera tenido misericordia, hubiera dejado a Saúl y que hubiera ido de mal en peor, en peor, en peor, y dejar una descendencia de mal en peor, en peor, en peor. Pero Dios detuvo eso por su misericordia. Así como en el tiempo señalado Dios envió a su Hijo, el Rey escogido por Dios, por misericordia, porque los hombres no querían a este Mesías. Los hombres estaban a gusto con sus decisiones, pero esas decisiones los iban llevando a la perdición, a la muerte. Y Dios en su misericordia levantó un rey. ¿Ve cómo David es un reflejo? No es un reflejo de la oración del hombre, porque el hombre no oró por ese rey. El pueblo de Israel no le pidió otro rey. Ellos ya sabían que se habían amolado con Saúl y un rey era una monarquía, entonces si Saúl no estaba, seguía a su hijo. Ellos ya sabían eso. Nadie clamó por otro rey. Es donde entendemos en Romanos que dice que no hay quien busque a Dios. No hay nadie que busque. Dios en su misericordia envió a su Hijo. Dios por pura misericordia. No es que Dios haya enviado a Jesús porque los hombres pidieron un Mesías o buscaban un Salvador o buscaban al Hijo de Dios. No, no lo buscaban. Dios simplemente por gracia lo mandó. Y a veces no entendemos bien esto todo, porque creemos todavía en nuestro corazón que seguimos mereciendo a Jesús. Que yo merezco que Dios me salve, que yo merezco que Dios conteste mis oraciones, pero no, Dios lo hace y lo hizo solamente por pura misericordia y gracia. Si nos salvó es por su gracia. A veces nos vamos por el romanticismo, ¿no? Y hay algunas canciones donde dicen, por ejemplo, ¿qué viste en mí para amarme? ¿O qué viste en mí para rescatarme? ¿O quién soy yo para que me salves? La respuesta real sería nada. O sea, nada. Lo único que vi es un pecador que necesitaba ser rescatado, porque iba a ir a la muerte. No era ni porque fuera especial, no es ni porque fuera el más santo, no. O sea, Dios vio pecadores que se iban a morir y movido no en una necesidad, no, movido por gracia, porque Dios no necesita nada. Movido por gracia nos rescató, nos salvó. Y dice la Biblia, no por obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por gracia. Por eso entendamos, David es simplemente un acto de la misericordia de Dios. Porque Dios ya les había dicho, ustedes van a clamar, pero yo no les voy a responder. Entonces Dios envía un rey conforme a su corazón. Pero ojo, David es un reflejo de Cristo, es un tipo de Cristo. Sabemos que David, a pesar de ser conforme al corazón de Dios, a pesar de que buscaba a Dios, pues no fue perfecto. Y la Biblia señala muy bien sus errores, señala muy bien los pecados que cometió.
bueno, no todos, ¿no? Pero algunos muy importantes que afectaron a él, a su reinado y a todo Israel. Porque ahora él estaba como un intermediario también, político, pero también intermediario entre Dios y los hombres. En una ocasión David hizo un censo que Dios le dijo no, que sus consejeros le dijeron no, y él lo hizo, y eso trajo una consecuencia, un juicio de parte de Dios que afectó no directamente a David, sino al pueblo. Y hubo una mortandad, creo que alrededor de 20,000, 23,000 personas, más, no me acuerdo la verdad, no sé si lo estoy confundiendo con otro, pero hubo mucha muerte. Y eso porque David clamó y dijo: Señor, ten misericordia de nosotros. Pero a pesar de todo esto, a pesar de no ser perfecto, David fue el modelo de todos los reyes que le seguirían. A pesar de fallar, a pesar de desobedecer, a pesar de haber hecho una matazón, a pesar de haber matado injustamente, a pesar de las malas decisiones, David fue un modelo para los demás reyes. Y esto tiene que ver o nos recuerda, uno, a la misericordia de Dios en Jesús para con nosotros. ¿Por qué? Usted, si lee la Biblia en Reyes, en Crónicas, en Salmos, en Isaías, creo que también en Jeremías, bueno, en muchas partes del Antiguo Testamento hay un eco. ¿Sí sabe qué es el eco? El eco, eco, eco. Una repetición, ¿no? Una repetición del amor de Dios a David, del pacto de Dios con David. Tan solo Isaías 37, 35, muchos años después, otros reyes que hacían lo malo. Isaías 37, 35, Dios le dice: yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Dice: por amor de mí mismo, es decir, por el puro amor de Dios, no porque Israel lo merezca. Y dice: y por amor de David mi siervo. Vea, la fidelidad de David lo llevó hasta que en las futuras generaciones Dios siguiera haciendo eco de este pacto que hizo con él. No es, o sea, no te amo, Israel, porque lo merezcas, te amo por amor de mí mismo, dice Dios, y por amor a David, porque yo hice un pacto con él. Y esto, o sea, está vinculado directamente a nosotros como iglesia, que Dios nos dice: iglesia, te amo, pero no porque lo merezcas, porque seas perfecta, porque no haya chisme, porque no haya burlas, porque no haya infidelidad, no. Dice: yo te amo porque por amor a mí mismo y por amor, en este caso, no a David, sino a Jesús. Por eso es importante entender esto, que el amor que nosotros recibimos de Dios no está por nosotros, está por Jesús. No es porque lo merezcamos, el amor de Dios hacia nosotros es por lo que hizo Jesús. Por eso, la frase por amor a David, por la misericordia a David, o que Dios recuerda del pacto que hizo con David, se encuentra al menos unas 15 veces en el Antiguo Testamento. Pero la frase en Cristo, que es en donde estamos nosotros, como ahí en Romanos 6:23, dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna, y dice: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, ese regalo que nosotros tenemos, vida eterna, cuando anunciamos el mensaje de salvación, que decimos: ven a Cristo y recibirás vida eterna, esta vida eterna se encuentra en Jesús. Esta frase en Cristo, en Jesús, está al menos unas 250 veces en el Nuevo Testamento, para que veamos la importancia de que todo lo que Dios hace por nosotros, para nosotros, lo hace en Cristo. Porque si no estamos en Cristo, pues estamos sin nada, estamos solos, estamos sin Dios. Tenemos que recordar y afianzarnos en esto. Nuestra fe no está basada solamente, ojo en esto, en la fe. ¿A qué me refiero? Muchos tienen fe, pero hasta ahí. Muchos no han puesto su fe en el Hijo de Dios. Es muy distinto: yo tengo fe, a yo tengo fe en Cristo. Porque fe no es simplemente creer. Fe es: yo pongo mi creencia,
mi fidelidad, mi devoción, todo lo que yo soy en esta persona. Es decir, yo confío plenamente, no a medias, no un porcentaje, yo confío de todo corazón en esta persona. Y muchos lamentablemente tienen fe en la fe. Es decir, yo porque algún momento dije que creo, entonces creo. Porque fui a la iglesia, entonces creo. Porque me llevan a la iglesia a fuerzas, porque creo. No quiero ir a la iglesia, pero me llevan, me obligan, entonces soy cristiano porque voy a la iglesia. Y eso no es fe. Es como ahorita lo que decía nuestro pastor. Si nos dijeran, ya no lees la Biblia, ya no oras, ya no puedes congregarte, ¿nuestra vida sentiría un cambio o seguiría siendo la misma? Si de pronto te apuntan con una pistola, ¿sabes qué? Ya no vas a leer la Biblia, ya no vas a orar, ya no vas a ir a la iglesia. Ah, ¿eso es todo? ¿Por qué? Porque muchos así viven. Muchos así viven. Entonces, pues si nada más vives así, otra vez repito, no eres del pueblo de Dios, no eres hijo de Dios, no estás en Cristo. No estás en Cristo. Entonces, ahora, ¿bajo el reinado de quien vivo? ¿Bajo el reinado del rey que yo escogí o bajo el reinado del rey que Dios escogió? Yo escojo mi propio reinado. Yo decido creer que quien me gobierna son mis deseos, son mis papás, es mi trabajo, son mis amigos, son mis hobbies, mis sueños, mis metas, todo lo mío, decido que me gobierne. Entonces yo me muevo con base en mis sentimientos, porque digo, hoy me siento triste, entonces estoy triste, porque quien me gobierna soy yo. Hoy el trabajo me llama y me dice, ven a trabajar, aunque sea domingo, voy porque quien me reina y me gobierna es mi trabajo. Hoy mi familia, mis papás me dicen, hoy no vas a la iglesia porque tenemos tal compromiso, tenemos tal cosa, ok, yo voy porque quien me reina son ellos. Pero si mi reinado está en el rey que Dios escogió, no en el que yo escogí, es decir, en Cristo, yo voy a hacer lo que Cristo dijo que haga, lo que Cristo dice que haga. Aunque me sienta triste, aunque me sienta mal, aunque me duela la cabeza, porque muchos van con dolor de cabeza al trabajo, pero a la iglesia sí faltan. ¿Sí me entienden? Y esto no es por simplemente poner un legalismo de que vengan sufriendo, no, sino de ver en dónde realmente está mi reinado. Porque yo al trabajo no falta porque yo voy, porque me hace falta el dinero, no los recursos. Pero la vida espiritual, esa puede esperar, esa puede quedarse ahí porque no me hace falta. No me hace falta la comunión con los hermanos, no me hace falta escuchar el mensaje o la palabra de Dios, no me hace falta la oración, no me hace falta alabar a Dios con mis hermanos. Eso no me hace falta, no lo necesito. Entonces, puede ser prescindible de eso en mi vida. Es donde veo entonces en dónde está mi reinado. En el mundo o en mí o en mi fe, conforme al modelo que yo me creé de Dios, porque a mí mi Dios no me hace cosas malas. A mí mi Dios me trata bien. A mí mi Dios me dice sé feliz. A mí mi Dios me dice cumple tus sueños, tus metas, tus anhelos, no importa lo que pase. Pero ese es mi modelo de Dios. El rey que Dios escogió dice otras cosas diferentes. ¿Sí? Tan solo dice, el que quiera seguirme, pierda su vida. Porque el que pierde su vida a causa de mí, la ganará. Pero el que quiera ganar su vida, dice, la va a perder. Por eso, ¿qué tipo de reinado y de rey tenemos en nuestro corazón? ¿El rey que el mundo escogió para mí o que yo escogí para mí? ¿O el rey que Dios escogió para mí? Algunas cosas que David representa como un tipo de Cristo, una, pues es que, primero lo que vimos ahorita, Dios lo escogió. Este rey, el pueblo no lo pidió. El pueblo pidió un rey conforme al mundo, pero Dios le dijo, este es el rey que yo escogí. Ahora, este rey viene, obviamente, y de ahí sale el mismo linaje que del Señor Jesús. Comparten el mismo linaje. Segundo, este rey, David y Jesús, son de Belén. Fueron de esta ciudad muy pequeñita. En Malaquías o Miqueas, no recuerdo cuál de los dos dice, Belén, la más pequeña de todas. De ahí vendrá tu Salvador.
Luego los dos, en vamos a decirlo así, antes de ejercer el dominio como reyes, vinieron y vivieron como pastores. David, antes de ejercer el reinado, vivió muchos años, y no fueron poquitos, fueron muchos años en los cuales vivió como pastor, alejado de sus hermanos, allá donde nadie lo quería, pero ahí alababa, servía a Dios, agradaba a Dios. Así Cristo vino como pastor, no como un rey a imponer un reino, vino como pastor a servir, a dar su vida por las ovejas. Así como David expuso su vida frente a leones u osos, él, Cristo, puso su vida por nosotros, que, repito, no lo merecíamos. Segunda de Samuel 5:2, cuando, repito, Saúl seguía siendo rey. Recuerden que, vamos a decirlo así, el reinado de David y de Saúl se empalmaron más o menos, no en que reinaron al mismo tiempo, sino en que los dos fueron ungidos en el mismo, bueno, no al mismo tiempo, sino se empalmó su unción, pues, como reinado. Porque David esperó hasta que Dios juzgara a Saúl. David tuvo oportunidad, digámoslo, de apoderarse del reino, aunque ya era de él, ya había sido ungido, ya le había sido dado, pero él esperó a que Dios se encargara de sus enemigos. Ahí en 2 Samuel 5:2, Dios le dice a David, ¿tú qué? Ay, perdón, se me fue. Más adelante, hasta acá abajo. Tú apacentarás a mi pueblo y serás ¿qué? Príncipe sobre Israel. Ahora, esta palabra apacentarás, en otras traducciones, viene como tú pastorearás. Es decir, la labor de Saúl, el rey que el pueblo escogió, era de yo gobierno, yo mando, yo aquí hago lo que yo quiera y tu pueblo tienes que obedecerme. ¿Sí? La autoridad de Saúl, conforme al reinado que el pueblo escogió, era para hacer un dominio sobre el pueblo, donde el pueblo pues se iba a aguantar y no podía recalar, no podía hacer nada, no podía levantarse. En cambio, a David se le dijo, tú sobre el pueblo no simplemente te vas a enseñorear, sino que los vas a pastorear, los vas a apacentar, es decir, le vas a dar descanso al pueblo. ¿Quién más, quién mejor, quién nos puede dar un pastoreo, un descanso perfecto, sino solo Cristo? Porque repito, sentimos a veces como que estando con Cristo, no, es que me obligan a vestir así, me obligan a verme así, me obligan a no hacer esto, a no hacer lo otro, a no hacer aquello, a no hacer acá, y ponemos como que seguir a Cristo es una lista de nos. Y como que seguir al mundo o al reinado del mundo es una lista de mis. Aquí sí puedo, 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 acá no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, ¿dónde me conviene? Donde sí me dejan hacer lo que yo quiera. Pero es que no nos damos cuenta que en este reinado, en el reinado del mundo, en el reinado de mis deseos, de mis anhelos, va hacia la muerte. Y que realmente quien gobierna sobre esto no es ni siquiera tu corazón, es el pecado que habita en tu corazón. Porque muchos creen, sin Cristo, ¿cómo decirlo? Es como que creen, o estoy con Cristo, o estoy conmigo, o estoy con el diablo. Muchos creen así, no estoy ni con Cristo ni con el diablo, estoy yo aquí. Pero Cristo dijo, no, 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 así no es. O es conmigo o es con el diablo. Es decir, tú y nosotros estamos bajo el reinado de Cristo o bajo el reinado del diablo. Somos hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Sí? Aquí no existe tal cosa como que yo hago lo que yo quiera. No, yo hago lo que el pecado me dice que yo haga. Yo hago lo que el diablo me susurra que haga. Yo hago lo que los demonios o el mundo me dice que haga. O hago lo que Cristo me dice que haga. No hay tal cosa como yo hago lo que yo quiera. No hay tal cosa.
No seamos ignorantes en eso. El mundo ahorita quiere meterte la idea de una libertad falsa, de decir tú piensa en ti, piensa por ti, piensa en tus deseos, en tu descanso, en tu paz mental, piensa en eso, pero es que o es con Cristo o estás con el diablo, bajo el dominio de Cristo o bajo el dominio del diablo. Y solamente en Cristo hay verdadera paz, solamente en Él. Porque todo lo del mundo, todo lo que el diablo ofrece, solamente son opioides, sí son drogas, para hacerte sentir bien momentáneamente, para sentirme así como que placebos, pero no es una cura. El diablo lo que quiere es nada más hacerte sentir bien. Ahora, el diablo es tan inteligente que te puede decir, ve a la iglesia, ve, de verdad, ve a la iglesia, pero no creas. Por eso es que hay muchas iglesias llenas y muchos no creen en Cristo. Y el diablo está bien feliz porque la gente está engañada. Porque la gente está engañada creyendo que cree. Y repito, nuestra fe tiene que estar depositada en Cristo. Tanto David como Jesús vienen a establecer un reinado celestial. Y los dos podríamos decir lo que establecen Jerusalén. David establece una Jerusalén terrenal, donde se establece el reinado o el centro de la religión o el centro de, pues sí, de la religión que Dios había establecido. Es donde se establece el templo de Dios en Jerusalén. A Jerusalén se le llama la ciudad de Dios, la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Pero Cristo viene a establecer en Apocalipsis una nueva Jerusalén. Dice que no es una Jerusalén de la tierra, sino del cielo. Y en esta Jerusalén, otra vez, ¿en qué reinado vamos a estar? Porque cuando venga el rey, hay muchos van a decir, no, ahora sí. Pero Cristo va a decir, ahora no. Por lo que vimos, cuando ustedes escogieren a ese rey que dijo Jehová, yo no les voy a responder. Yo no les voy a responder. Entonces, cuando Cristo venga a imponer un reinado, no un reinado así fúchila, no, es un reinado eterno sobre todo el mundo. Muchos ya lo verán en gloria y dirán, ahora sí creo. Pero Cristo va a decir, no, ahora no. Porque tuviste tu tiempo y no creíste. Quisiste vivir para ti, por tus gustos, por tus deleites, por tus sueños, pero no viviste para mí. Y es donde Dios le va a decir, nunca los conocí. Nunca los conocí. Y ponga atención en esto. Dios les va a decir, nunca. No que un tiempo te conocí y después dejé de conocerte. No, les va a decir, nunca. Nunca. Es decir, nunca creyeron. No existe tal cosa como la gente que dice, sí creo, soy hijo de Dios y recibo a mi Señor y después ya no. Esos es porque nunca creyeron. Porque Dios ahí claramente no dice, es que un tiempo te conocí cuando creíste. No, ahí dice nunca. Es decir, que toda la vida muchos van a vivir una fe falsa porque no dejan que el reinado de Cristo venga a su corazón. No dejan que el reinado de Cristo venga a su corazón. Según la de Samuel 15:30, hay una parte de la vida de David donde a causa, pues sí, del pecado, vienen unas consecuencias. Dios le dice que, bueno, Dios le dice en una profecía, con una reprensión, que su reinado iba a tener ahí mucha muerte, conflictos, y que incluso sus mujeres iban a ser avergonzadas públicamente. En una parte de David, de su vida, por malas decisiones de David también y malos manejos de David, uno de sus hijos se rebela, Absalón se rebela contra él, le quiere quitar el reinado. Durante un tiempo le quita, vamos a decirlo así, el lugar del reinado. David, para no querer entrar en conflicto, se retira de ahí. Absalón hace un montón de cosas, pero en una de estas partes, David sube al monte de los olivos. Dice que David subió a la cuesta de los olivos y la subió, ¿qué? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzo. Muestra una pequeña parte del sufrimiento de David.
David en ese momento tenía un pesar muy grande porque él sabía que a causa de su pecado, de sus malas decisiones, de su mal control sobre sus hijos, de lo que había permitido que pasara con sus hijos, porque uno de sus hijos violó a su hermana y David no hizo nada. Es decir, de la permisividad del padre sobre el hijo, de dejarlo pecar y porque aparentemente lo ama, no lo corrige como debe hacer. Otro hermano se revela y dice, ¿por qué mi padre no hizo nada? Entonces yo voy y asesinó al hermano y luego aparte me rebelo contra mi padre. Entonces todo eso a causa, repito, de las malas decisiones, de las malas cosas de David. Y por eso es que llega un momento en su vida donde pues se ve despojado de su reino, ¿no? En cierta forma. Se ve despojado, por eso dice que subió llorando. Subió con la cabeza cubierta, es decir, con vergüenza. Cuando ponían ceniza sobre sus cabezas o se cubrían, era porque tenían vergüenza a causa del pecado. Por eso se ponían cenizas también. Y dice, y los pies descalzos. Vamos, David, de estar en una condición de rey, estuvo en una condición sufriendo, llorando, vamos a decirlo así, humilde, donde se sintió perdido de todo. Pero ¿por qué fue? Por el pecado. Son las consecuencias de su pecado. Ahora, ¿qué otro personaje sufrió en el Monte de los Olivos? Jesús. Pero Jesús no pecó. Entonces, ¿por qué estaba sufriendo? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Por nuestras malas decisiones, por nuestra desobediencia, por la permisividad que le damos a nuestros hijos. Por esos pecados es que Dios, Jesús, sufrió también en el Monte de los Olivos. El sufrimiento de David, podríamos decirlo así, era merecido, pero el sufrimiento de Jesús no era merecido. Él aún así decidió sufrir. Y vea, con todo lo que cargó David, todo eso también lo cargó Jesús, pero eso que cargó Jesús son tuyos y míos. Son tuyos y míos. O sea, mis cargas, mis culpas, mi pecado, se lo eché a Jesús. Por eso es que Él sufrió, por eso es que Él murió. Pero la diferencia es que David después de eso regresó a reinar. Después de ese suceso, después de todo lo que pasó de cierto tiempo, Dios se encargó de juzgar a su hijo Absalón por la rebeldía que había tenido y murió. Y David regresó otra vez al reino, al reinado, pero un reinado temporal que en algún momento se acabó. Jesús va a regresar otra vez a poner un reinado eterno. ¿Con quién vas a estar? ¿Con qué rey vas a estar? ¿Qué tipo de rey vamos a tener? Hay muchos otros paralelos de David con Cristo. Se los menciono rápido. Ambos fueron ungidos, uno pues para ser rey, el otro para su sepultura, pero en esa sepultura iba a resucitar como rey. Los dos se rodearon de personas que para los ojos del mundo eran los peores. David, cuando fue perseguido por Saúl, se fue a la cueva y en esta cueva era conocida porque iba gente que eran perseguidos, que nadie los quería, puros deprimidos pues. También Jesús fue rodeado por hombres débiles, pero que después se convirtieron en un lado los valientes de David y en otro se convirtieron en los apóstoles de Jesús. Los dos fueron elegidos por Dios para ser rey. David pasó, antes de ser rey, tiempo en el desierto, sufriendo, escondido de Saúl. Jesús no pasó tiempo escondido, pero sí pasó tiempo sufriendo. Básicamente toda la vida de Jesús aquí en la tierra fue sufrimiento, porque Él era Dios y tenía toda la gloria. Tan solo Él, para tener necesidad de ir al baño, ya implicaba un sufrimiento, porque Él no necesitaba eso. Dios no necesitaba comer, no necesita agua, no necesita nada, porque Él tiene vida en sí mismo. Y tan solo el venir y tener necesidad de ser amamantado,
pues ya implica cierto sufrimiento, porque él no tenía necesidad de eso. En medio del conflicto de Israel, habían algunas tribus en el tiempo de Saúl que no lo reconocían como rey. Cuando David otra vez entra como rey, hay otro conflicto donde algunos, no lo querían como rey. Pero David, por la gracia de Dios, logra unificar el reinado de Israel. Logra realmente hacer de todas las tribus un solo reino. Habían dos en especial que eran ahí medio, que causaban pleito. Aún así, David logró unificarlas. También Cristo vino a unificar un solo reino. Ya no era Israel y los gentiles, ya ahora es un solo reino. Los hermanos de David no lo querían, lo criticaban. De hecho, cuando fue a presentarse delante de Goliat, pues para darle mate, sus hermanos se burlaron, le decían, pues ¿qué haces aquí? No, andas nada más de mirón, de metiche. Y básicamente no lo querían, ¿no? Ni aún su papá tenía confianza en él, porque no era un hijo legítimo, podríamos decirlo así. Era hijo de otra mujer, no de los hermanos mayores. Tanto así que cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey, no lo encontró en su familia. Dijo, ¿son todos tus hijos? Bueno, me acuerdo que hay uno por allá en el monte, pero no creo que sea eso. Pues ve y tráelo, ¿no? No era querido. Y Jesús, ya sabemos que no creían sus hermanos en él. Los de su propia casa no creían en él. ¿Sí? Por eso Jesús también dice, no hay profeta en su propia tierra. Por eso yo no estoy en La Paz, estoy aquí. Pero bueno, Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra, dando a entender también que sus hermanos no lo querían y no creían en él, lo rechazaban. Pero ya que resucitó y que dio pruebas indubitables, entonces sus hermanos dijeron, no, sí es cierto, si era el Mesías, sí es el Mesías. Y Jesús y David establecen un pacto con Dios. Ojo en esto. Perdón, déjenme otra vez rebobinar. Dios establece un pacto con David y Dios establece un pacto en Jesús. No con Jesús, en Jesús. Ahora, pero Dios establece un pacto con David, no David con Dios. Sí, es donde quise cambiar. David no establece un pacto con Dios. Dios establece un pacto con David. ¿Por qué? A veces creemos nosotros que podemos torcerle la mano a Dios, que podemos convencer a Dios, que podemos como que jugarle el niño bueno o niño santo a Dios. Es decir, esta semana me porté bien, como que merezco que Dios me bendiga. Esta semana, estos meses, ya me voy a poner bien, merezco que Dios me bendiga, me trate bien. Porque viene, no sé, un congreso, viene un evento, viene algo y quiero estar más ungido para el Señor. Entonces, pues me pongo en más oración como para que el Señor me dé más favor y más gracia, como si la unción de Dios dependiera de mí y no de Él en cierta medida. Como para decirles, mira Señor, me he portado bien, soy tu hijo amado, hazme caso. Y Dios no se mueve así. Porque los pactos de Dios son de Él, no de nosotros. Bueno, creo que hay uno antes, pero hay 4 pactos que vemos en las Escrituras. El pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con David y el pacto de Dios en Jesús. Este último es diferente, no es con Jesús, es en Jesús. Ahora, el primer pacto de Dios con Abraham, Dios le dice a Abraham, vamos a decirlo así, prepara todo lo necesario para hacer el pacto, ¿no? Para hacer el trato, el contrato. En un contrato o en un pacto hay 2 partes, ¿no? Yo me comprometo a hacer esto, tú te comprometes a hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien o ya se durmieron? Ya vamos a acabar. Es para que entiendan bien cómo funciona el pacto de Dios con David. Pero en un contrato hay 2 partes, ¿no? Yo te vendo esto y tú estás comprometido a pagarme, ¿ok? Ahora, en el pacto de Dios con Abraham, Dios le dice, prepara el contrato, ¿no? Eran otro tipo de contratos, no eran firma y letra, pero para no hacerse lo largo. Prepara el contrato. Cuando ya están las 2 partes para firmar, ¿qué creen? Que Dios pone a dormir a Abraham. Y Dios dice, yo firmo como parte y yo firmo como que voy a pagar. Es decir, yo pongo las 2 firmas. Yo voy a comprar
y yo voy a pagar. Y Dios establece un pacto con Abraham, donde en ese pacto Abraham no dependía de nada. Es decir, todo dependía de Dios. Porque el pacto que Dios hace con nosotros los hace por gracia. Porque si nosotros hiciéramos un pacto con Dios, no lo cumpliríamos. Si ni aún las promesas, decir, Señor, voy a ir los domingos, no lo cumplo, ¿no? Ahora otras cosas que le prometamos a Dios, estableciendo como un pacto, pues Dios dice, te fulmino. Por eso el pacto de Dios con David, Dios lo hace. David no hace un pacto con Dios. David lo que dice y quiere hacer es, yo quiero establecer una casa, un templo de adoración para mi Dios. Porque él dice, yo vivo en un castillo, en un palacio, no sé si era castillo, pero sí en un palacio, y el arca de Jehová, la presencia del Dios de Israel, habita en una tienda. Y David dice, yo quiero hacerle una casa, un templo, donde yo pueda adorar a mi rey, un templo, vamos a decirlo, de cierta forma digno de él, que dice la escritura que no hay lugar que pueda morar la presencia de Dios, no hay morada para él, que no hay lugar que le pueda resistir, pero David tenía este deseo en su corazón. Y Dios le dice, tú no me vas a construir casa, ¿no? Para empezar, tienes tus manos llenas de sangre, sangre injusta y sangre justa, porque mataste a algunos justos. Entonces dice, pero tu hijo sí. Aún así Dios le dice, como hubo esto en tu corazón, segunda de Samuel 7, 12 y 16, vea, todo lo que Dios dice que va a hacer. Y quiero que cheque en qué parte de ahí está David, o sea, qué parte le toca a David. Dios le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿qué? Eternamente. ¿Qué le tocaba hacer David? Esperar y morirse. Porque dice ahí, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. O sea, David no iba a hacer nada, porque el pacto fue de parte de Dios. Y ese pacto tenía que ver con un reinado eterno, y esto ya se los he explicado antes, apunta sí o sí a Cristo, porque algo eterno es sin principio ni final. ¿El reinado de David tuvo principio? Sí, pero Dios le promete un reinado eterno, es decir, un reinado que ya estaba desde antes, el reinado de Cristo. Es decir, que de su linaje, de su trono, de su carne, iba a venir el Mesías, Dios manifestado en carne. Todo esto a mí, en lo personal, me emociona, porque, aunque no se me ve en la cara, ¿no? Pero me emociona porque veo cómo el plan de Dios ya estaba desde antes de la fundación del mundo, cómo Él ya tenía todo en control. Y nosotros somos tan vanos, orgullosos, que creemos que a Dios se le sale mi vida de control. Como que esto Dios no lo tenía previsto. Pero no, Dios tiene todo el control. El problema es que algunos realmente no están en Cristo. Ahora, el pacto con Dios en Cristo simplemente implica estar en Cristo. Porque Dios no establece un nuevo pacto con su Hijo, porque el pacto con su Hijo no existe. Lo que hay del Padre con el Hijo es una relación. Lo que hay del Padre con el Hijo es una relación eterna, donde siempre han estado eternamente enamorados, donde siempre han estado eternamente en gracia, en obediencia, en paz, en armonía. Y todo lo del Padre es del Hijo, y todo lo del Hijo es del Padre. Por eso, para nosotros entrar en esa relación, necesitamos estar en Cristo. Dios no vino a hacer un nuevo pacto con Cristo.
sino a hacerlo en Él, hacerlo mediante el Hijo, en el Hijo, para el Hijo, todo lo que rodea al Hijo. Por eso, si queremos disfrutar las bendiciones de Dios, los regalos de Dios, la paz de Dios, la promesa de Dios, todo lo que es Dios para nosotros, necesitamos estar en Cristo, en Él. Pero muchos solo quieren la bendición, no al que bendice. Muchos solo quieren al que me da, lo que me da Dios, no al que da. Muchos quieren nada más la paz de Dios, pero no a Dios de la paz. Y esos son los que van a terminar con el juicio de Dios sobre su vida. ¿De qué lado estamos? ¿En el reinado mío, propio, del mundo, del diablo, o en el reinado que Dios escogió? Solo hay dos, no hay término medio. No es yo hago lo que yo quiera, no, es hago lo que Dios quiera o lo que el diablo, el mundo, mi carne quiera. No hay término medio. No es que yo no estoy ni con Dios ni contra Dios, no, o eres o no eres. Aquí no existe tal cosa como término medio. Por eso, meditemos en nuestro corazón. ¿Quién está reinando en nuestras vidas? ¿Quién reina en mi vida? Y no solo de palabras para afuera decir, sí, yo sí creo en Cristo. No, porque mi vida va a demostrar quién está reinando. Mi vida va a demostrar quién está reinando. Tan solo les pregunto, ¿quién llega tarde a su trabajo? ¿Quién llega tarde a la escuela? ¿Quién llega tarde a un compromiso, no sé, decente o serio? ¿Quién llega tarde a una función de cine? Para eso estamos 2 horas antes, ¿verdad? 1 hora antes. Ya todos listos y preparados. Pero ¿quién llega tarde a la iglesia, a la reunión? ¿Quién llega tarde y ni siquiera se conecta a la oración por los hermanos? ¿Dónde está nuestro reinado? ¿Dónde está mi afecto, mi corazón? ¿Sí? Por eso les digo, es muy fácil decir, no, yo sí creo, yo sí esto. Pues mira, con todo y tu fe te vas a ir al infierno. Porque la fe no salva. La fe en el Hijo de Dios es el que salva. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre, perdónanos si hemos hecho un rey a nuestra imagen, si hemos querido poner un rey de mí mismo, de mis deseos, antes que a ti, Señor. Te ruego, Dios, que establezcas tu reino en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas. Establece tu reinado en nuestro corazón, Dios. Padre, aquellos corazones que no han creído en ti, te ruego que tú los conmuevas, que les lleves a creer en ti, que tu fe, que tu arrepentimiento llegue a sus corazones. Señor, mis palabras no pueden cambiar a nadie. Es tu Espíritu Santo quien hace la labor. Te pido que traigas convencimiento de pecado, que traigas arrepentimiento a los corazones y que nos ayudes a todos, Dios, a vivir de una forma que te agrade. Que nos ayudes a todos a poner una confianza plena en ti, en tu Hijo, en el Rey que tú has puesto. Y que nuestras vidas estén depositadas en Cristo, en el único Rey verdadero. Señor, sabemos que somos débiles, que somos imperfectos, que somos faltos, Dios. Pero así como tuviste misericordia de David, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a cambiar aquellas cosas que no te agradan. Ayúdanos a que realmente tu reino sea establecido en nuestros corazones para hacer tu voluntad. Quita de nosotros orgullo, presunción, vanidad, incredulidad. Y que tu Espíritu Santo venga a reinar en nuestros corazones y nos lleve a una vida bajo tu dominio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una respuesta para mi oración.
Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración, mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración, mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación,